A veces la vida nos ofrece un viaje inesperado, donde el mar parece tranquilo solo a primera vista. Yo, como muchos, pensaba que sabía lo que quería, hacia dónde iba y con quién quería estar. Pero resultó que un encuentro, un momento en un gran transatlántico blanco, podían cambiarlo todo. Esta es la historia de cómo un error se convirtió en algo más que un simple secreto. Y no se trata de lo que hacemos, sino de cómo enfrentamos las consecuencias. Siempre pensé que mi relación con Ramón era fuerte. Llevábamos juntos varios años y habíamos superado muchas cosas en ese tiempo. Este viaje en el crucero debía ser nuestra oportunidad para descansar, relajarnos y finalmente pasar tiempo solo los dos. Pero al final, fuimos acompañados por nuestros amigos, Clara y Marcos. A primera vista, ellos eran la pareja perfecta. Clara, siempre tan enérgica, alegre y segura de sí misma, a veces me abrumaba con su optimismo. Marcos, por otro lado, era tranquilo y concentrado, irradiando una fuerza interior que se sentía en cada gesto. Se complementaban como dos polos opuestos, y siempre admiré la armonía entre ellos. El primer día en el crucero fue como sacado de una película. El enorme barco blanco, rodeado por el sereno mar azul, nos infundía una sensación de libertad y aventura. Juntos fuimos a explorar las cubiertas, disfrutando del viento fresco y de la vista infinita del horizonte. Clara reía y empujaba juguetonamente a Marcos, diciendo que debían tomarse fotos en cada rincón hermoso del barco. Los miraba y sonreía, pero al mismo tiempo, algo en mi interior sentía un ligero malestar. «¡Mira qué belleza!», exclamó Clara, señalando el atardecer. «Es el lugar perfecto para relajarse. ¿Eres feliz, Elena?» «Claro», respondí, obligándome a sonreír más ampliamente. Ramón me abrazó por los hombros. Su mano era cálida y reconfortante, como siempre. Sin embargo, me parecía que esa cercanía se había vuelto una rutina, casi una obligación. Marcos estaba cerca, mirando al horizonte con una expresión pensativa. Cruzamos miradas brevemente. Algo pasó entre nosotros. Nada importante, solo un instante que casi olvidé de inmediato. Esa noche, en la cena, traté de no pensar en esa extraña sensación. Comimos platos exquisitos, reímos y discutimos nuestros planes para los próximos días del crucero. Sin embargo, notaba cada vez más cómo mis ojos volvían a posarse en Marcos. Era extraño, porque siempre había sido solo el marido de mi amiga, pero esa noche, ese mar, parecía que todo nos empujaba a un nuevo ritmo. «Elena, estás muy callada. ¿Todo bien?», preguntó Clara con una sonrisa amable. «Sí, solo estoy cansada después de un largo día», respondí rápidamente, sintiendo un ligero sonrojo. Ramón no se dio cuenta de nada, inmerso en una conversación con Marcos sobre la excursión del día siguiente. Pero dentro de mí, algo había cambiado. El siguiente día comenzó como un sueño. Al despertar, sentí cómo el suave sol de la mañana llenaba nuestra cabina con su luz dorada. Ramón ya se había ido a correr, y yo me quedé disfrutando de ese momento de calma, escuchando los suaves sonidos del mar tras la ventana. El barco navegaba, como si cortara el tiempo. No había ni ayer ni mañana, solo este día. Nos habíamos puesto de acuerdo con nuestros amigos para pasar el día en una de las cubiertas, donde había tumbonas rodeadas de palmeras y sombrillas. El mar que nos rodeaba era de un azul brillante, y el cielo no tenía ni una sola nube. Todo parecía perfecto, como en una postal. Clara, como siempre, animada y bromista, entretenía a todos contándonos historias divertidas sobre su vida con Marcos. Pero yo casi no escuchaba. En lugar de eso, sentada en una tumbona, observaba cómo Marcos se movía lentamente por el borde de la cubierta, inmerso en sus pensamientos. Él solía ser así, callado, pensativo. A veces sentía que su mundo interior era mucho más profundo de lo que mostraba a los demás. «Elena, ¿no quieres acompañarme al bar?», me propuso de repente, sacándome de mis pensamientos. «Claro», acepté, aunque sentí un ligero estremecimiento en mi pecho. Nos fuimos los dos, dejando a Clara y a Ramón conversando. El crucero era inmenso, y con cada nueva cubierta que recorríamos, las vistas se volvían aún más impresionantes. Bajando por una escalera ancha que llevaba a uno de los bares al aire libre, sentí cómo el viento acariciaba suavemente mi cabello. Marcos caminaba a mi lado, y entre nosotros,
parecía haber una creciente y silenciosa tensión. Llegamos al bar y pedimos cócteles refrescantes. Todo a nuestro alrededor era tan ligero y despreocupado, como si el propio mar creara una atmósfera de romance. En el horizonte se divisaba una isla, y el barco, como por arte de magia, se acercaba lentamente a ella. «Es una vista hermosa, ¿verdad?», comentó Marcos con una leve sonrisa. «Sí, lo es», respondí, mirando alrededor, aunque sabía que no hablábamos del mar. Estábamos parados junto a la barandilla, mirando la suave extensión azul del agua, cuando de repente me preguntó: «¿Alguna vez te has preguntado qué puede cambiar toda tu vida?». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Sentí cómo mi corazón se aceleraba. Sin saber qué responder, simplemente me encogí de hombros. «A veces la vida nos da sorpresas», continuó él, sin apartar la mirada del mar. «Navegamos con la corriente hasta que nos damos cuenta de que podemos elegir otro camino». Lo miré, sintiendo cómo entre nosotros se estiraba un hilo delgado que en cualquier momento podría romperse o convertirse en algo más. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. No podía entender por qué mis sentimientos se habían vuelto tan confusos. Parecía que todo a nuestro alrededor era una ilusión en la que yo misma me había metido. Pero en ese momento, en ese silencio entre nosotros, sentía algo mucho más profundo que una simple atracción. «Tal vez tengas razón», respondí finalmente, apretando el vaso en mis manos. El sol comenzaba a ponerse, y sus rayos dorados teñían el agua y todo a su alrededor en suaves tonos de naranja y rosa. Ese momento parecía durar para siempre. Estábamos parados uno al lado del otro, sin decir una palabra más, pero por dentro, todo en mí estaba revuelto. Por la noche decidimos salir a la cubierta para ver la puesta de sol. El crucero deslizaba silenciosamente por las aguas tranquilas, mientras el horizonte se hundía lentamente en los brillantes rayos naranja y rosa. El mar, el cielo y el barco se fusionaban en un cuadro increíble, lleno de armonía y serenidad. Ramón y yo nos sosteníamos de la mano, observando cómo el sol desaparecía en el horizonte. Pero mis pensamientos estaban lejos de él. Clara sugirió hacer una sesión de fotos con el atardecer de fondo. Nos reíamos, posábamos, todo era despreocupado y divertido, pero en cuanto Ramón y Clara se alejaron a buscar cócteles para continuar la noche, me quedé sola en la cubierta con Marcos. «Elena». Su voz era suave, casi un susurro. «Ya no puedo fingir que todo sigue igual». Me congelé, intentando aparentar que no entendía a qué se refería, pero por dentro, todo mi ser se tensó. «¿Qué quieres decir?», pregunté, mirando su rostro serio, iluminado por los últimos rayos del sol. Él dio un paso más cerca, su respiración se volvió casi palpable. Mi mente gritaba que esto estaba mal, pero todo mi cuerpo se envolvió en una extraña calidez y anticipación. Marcos tomó mi mano, y yo no pude soltarme. Era como si luchara contra mis propios sentimientos, esos que no quería reconocer. «No puedo seguir fingiendo que esto no significa nada. Los dos lo sentimos, ¿verdad?». Su voz era cálida, pero también desesperada. Lo miré, y las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Todo el mundo a nuestro alrededor se detuvo. El crucero seguía su suave movimiento, la música sonaba de fondo, y mis pensamientos se enredaban en los sentimientos que hasta entonces había tratado de ignorar. «Marcos», susurré, incapaz de terminar la frase. No me dejó hablar. Su mano, que hasta entonces sostenía la mía, la apretó suavemente con más fuerza, y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, se inclinó y tocó mis labios con los suyos. Fue como un destello, inesperado y brillante. Todo lo que había intentado reprimir salió a la superficie en ese instante. El mundo a nuestro alrededor dejó de existir. Olvidé a Ramón, a Clara, todo lo que nos unía. Solo quedábamos nosotros dos y ese beso, que rompió todas las barreras. Quería detenerme, decir que era un error, pero en lugar de eso le devolví el beso, incapaz de resistirme. El calor de sus manos, la brisa salada del mar, la música en la cubierta, todo se mezclaba en uno solo. Pero en cuanto nos separamos, la realidad cayó sobre mí como un golpe. Esto está mal». Retrocedí un paso, buscando desesperadamente las palabras. «Tal vez», respondió él mirándome a los ojos,
pero ya no podemos seguir ignorando lo que sentimos. Me quedé allí, sin saber qué responder. Esa noche, ese viaje, todo debía haber sido tan simple, pero ahora se había vuelto tan complicado. Al día siguiente, todo cambió. Ramón y yo desayunábamos en la terraza con vista al infinito mar, pero apenas pude probar bocado. Por dentro, me consumía la culpa y la confusión. Cada una de sus miradas, cada palabra que decía, me parecían pesadas, como si pudiera ver a través de mí. Sin embargo, él seguía siendo atento y cariñoso, lo que hacía mi estado aún más insoportable. Marcos y Clara se unieron a nosotros más tarde, y desde ese momento, todo se volvió aún más complicado. Clara, como siempre, lucía alegre y despreocupada. Con entusiasmo, hablaba sobre sus planes de pasar el día en la playa y luego ir de excursión. Ramón la escuchaba sonriendo, mientras yo evitaba a toda costa cruzar miradas con Marcos. Su presencia cercana hacía que mi corazón latiera más rápido y que mis manos temblaran. Sabía que él sentía lo mismo. «Estás muy callada hoy, Elena», notó Clara, inclinándose hacia mí a través de la mesa. «¿Todo bien?» «Sí, claro, solo estoy cansada», respondí con una sonrisa, aunque sentía la falsedad filtrándose en mis palabras. Marcos me lanzó una mirada fugaz, y en sus ojos se reflejaba lo que ambos sabíamos. Lo que sucedió la noche anterior había cambiado nuestras vidas para siempre. Esa idea no me dejaba en paz. Después del desayuno, nos separamos. Ramón y Clara se fueron a la excursión, y yo me quedé sola en la cubierta. Me apoyé en la barandilla, mirando el vasto mar, tratando de calmar la tormenta que sentía por dentro. Mis pensamientos volvían una y otra vez a ese momento con Marcos. No podía creer que había sucedido, que había permitido que ocurriera. Mis reflexiones se vieron interrumpidas por unos pasos detrás de mí. Al voltear, vi a Marcos. Se acercó, su rostro reflejaba tensión. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. Apreté la barandilla con fuerza, intentando mantenerme firme en este torbellino de emociones. «¿Sobre qué?», pregunté, aunque sabía lo que iba a decir. «Sobre nosotros, sobre lo que pasó. Sabes que no fue una casualidad, Elena. Ambos lo sabemos». Su voz era suave, pero con una determinación que me inquietaba. «No, Marcos». Me giré hacia él de manera abrupta. Fue un error. Estábamos vulnerables, nos dejamos llevar por las emociones, pero esto no puede seguir. No puedo destruir mi vida, la vida de Ramón, la de Clara. «¿Y qué hay de lo que sientes?», me interrumpió. Sus ojos destellaban con una mezcla de ira y frustración. «¿Puedes simplemente olvidar esto, fingir que no pasó nada?». Guardé silencio. La verdad era que no podía. Mi alma estaba desgarrada entre el deber y la pasión, pero sabía que, si no me detenía ahora, todo se derrumbaría por completo. Marcos dio un paso más hacia mí. Su voz ahora era más intensa. «¿Crees que no me doy cuenta? Ramón siempre habla de ustedes dos, de ti y Clara. Ni siquiera se da cuenta de que su esposa...». No terminó la frase, pero sus ojos mostraron algo peligroso. «Eso no importa», le respondí con rapidez, intentando detenerlo. «Tenemos que mantenernos alejados, por el bien de todos». Pero en ese momento, escuché unos pasos familiares. Me giré y vi a Ramón, que nos miraba con sorpresa. Mi corazón se detuvo. Ramón se acercó a nosotros lentamente, sin mostrar ni una pizca de sospecha, pero había algo en su mirada que me hizo sentir un nudo de tensión. Traté de calmarme y mantener la compostura, aunque por dentro me sentía como un mar tempestuoso. «¿Todo bien?», preguntó, mirándonos a mí y a Marcos. «Sí, solo estábamos hablando sobre los planes para mañana», respondí, esforzándome por sonar segura. «¿Qué les parece hacer una excursión a la ciudad perdida en la siguiente isla?», sugirió Ramón, claramente emocionado por la aventura que se avecinaba. «He oído que hay ruinas antiguas, y las vistas desde las montañas son impresionantes». Asentí apenas, sabiendo que esa breve conversación con Marcos me había arrastrado aún más profundo en un torbellino de dudas. Quería huir, desaparecer, escapar de la tensión que se cernía entre nosotros. Esa noche, por sugerencia de Clara, decidimos tener una cena romántica en la cubierta al aire libre. El crucero se deslizaba lentamente por el agua negra y brillante, y todo a nuestro alrededor parecía respirar un aire de romance.
Las velas iluminaban las mesas, guirnaldas de luces colgaban a lo largo de la barandilla, y una suave brisa movía mi cabello. Nos sentamos en cómodas sillas, mientras el atardecer pintaba el cielo con tonos de rosa y dorado. «Este lugar es como un cuento de hadas», dijo Clara, mirando a Marcos con ojos soñadores. «Me siento como si aquí pudieras perderte en el tiempo y olvidarte de todo». Intenté distraerme de mis pensamientos y disfrutar del momento, pero cada vez que mis ojos se encontraban por accidente con los de Marcos, una nueva llama se encendía en mi interior. Parecía que la atmósfera romántica no solo intensificaba nuestra amistad, sino también la creciente tensión entre nosotros. «¡Mira ese mar!», exclamó Ramón con entusiasmo, señalando el horizonte distante, donde el mar se fusionaba con el cielo. «¿Cuándo más tendremos la oportunidad de ver un atardecer como este?», asentí, sintiendo cómo el mundo a nuestro alrededor se sumergía en una increíble mezcla de belleza y misterio. El crucero se acercaba a la siguiente isla, y en el horizonte ya se empezaban a distinguir las siluetas de altas montañas y densos bosques. No podía imaginar un lugar mejor para perderme en mis pensamientos y sentimientos. Más tarde, Ramón y yo decidimos dar un paseo por la cubierta, dejando a Clara y Marcos en el bar. El crucero estaba a punto de llegar a la isla, y la suave luz de los faroles iluminaba la costa. Miré las siluetas oscuras de las palmeras y las rocas, sintiendo cómo este nuevo paisaje me atrapaba cada vez más. Era como si el lugar en sí guardara algo mágico, algo que intensificaba todos mis conflictos internos. «Pareces muy pensativa hoy», dijo Ramón, abrazándome suavemente por los hombros. «¿Ha pasado algo?» «No, todo está bien. Solo tengo muchas impresiones», respondí, pero los mismos interrogantes volvieron a girar en mi interior. El suave murmullo del mar y el sonido de las olas rompiendo contra el casco del barco nos acompañaron durante toda la velada. Pero mi mente estaba ocupada con una sola pregunta. ¿Qué pasará después? ¿Cuánto tiempo podré ocultarle la verdad a Ramón? ¿Y qué sentirá Marcos al verme aquí, de pie con su esposa, mientras nosotros compartimos secretos? Cuando regresamos con nuestros amigos, la noche ya nos envolvía con su silencio. Clara reía, abrazada a Marcos, y él me dio un leve asentimiento, apenas perceptible, pero suficiente para inundarme nuevamente con una ola de emociones. Con cada hora que pasaba, la tensión dentro de mí se hacía más fuerte. A la mañana siguiente, nos dirigimos a la esperada excursión hacia la ciudad perdida. El crucero atracó en la isla y descendimos a unas tierras antiguas, rodeadas de majestuosas montañas y verdes selvas. El guía nos contaba emocionado sobre las ruinas de una civilización ancestral, pero apenas podía concentrarme, atrapada en mis propios pensamientos. Marcos caminaba cerca de mí, y cada uno de nuestros movimientos estaba cargado de una tensión oculta. Hacíamos todo lo posible por no mostrar nada frente a Ramón y Clara, pero yo sentía su presencia con una intensidad que me desbordaba. Nuestro grupo se dirigió por un estrecho sendero que conducía a una torre de observación. Subimos los escalones, mientras a nuestro alrededor se desplegaban vistas impresionantes. La selva se extendía hasta el horizonte, y en la distancia, el mar azul brillaba al bañar las orillas de la isla. Al llegar a la cima, el guía sugirió que nos detuviéramos para hacer fotos. Todos comenzaron a tomar fotografías, y yo saqué mi teléfono para hacerme una con Ramón. Pero cuando me giré, vi que Marcos me miraba. Su mirada era profunda, penetrante, y en ese instante sentí como todos nuestros sentimientos reprimidos volvían a encenderse con una fuerza renovada. Descendimos hacia uno de los rincones más apartados de la antigua ciudad, donde entre las ruinas de columnas derruidas podíamos escondernos de las miradas curiosas. Cuando Clara y Ramón se alejaron hacia otra colina, Marcos se acercó a mí. «No podemos seguir con esto», susurré, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. «Pero yo no puedo detenerme», respondió él, su voz cargada de una lucha interna. «¿Crees que no me doy cuenta de que esto lo está destruyendo todo? Pero cada vez que te veo, siento que no puedo volver a la vida que tenía antes». Apreté los puños, luchando por mantener el control. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento supe que, si seguíamos adelante, todo cambiaría para siempre. Pero retroceder era demasiado difícil cuando los sentimientos ya habían tomado el control.
A través del sonido del viento y los lejanos murmullos de los turistas, escuché la voz de Ramón llamándome. Ramón me llamaba desde el otro lado de las ruinas, y por un instante me quedé inmóvil, mirando a Marcos. Todo dentro de mí se tensó. Sabía que estaba al borde de un abismo. Continuar significaba destruir todo lo que tenía con Ramón. Pero estar ahí, en ese rincón apartado con Marcos, era una tortura. Sus ojos, llenos de contradicciones, no me dejaban escapar. «Elena, ya es hora». Escuché la voz de Ramón acercándose, haciendo que mi corazón latiera aún más rápido. Di un paso atrás, intentando encontrar la fuerza para irme. Pero en ese momento, Marcos me tomó de la mano, sus dedos temblaban ligeramente. «¿Estás segura de que quieres terminar con todo ahora mismo?», preguntó en voz baja, con un tono de desesperación que yo también sentía. Me encontraba atrapada entre dos mundos. Uno, con Ramón, era tranquilo y predecible. El otro, con Marcos, estaba lleno de pasión y caos. Cualquier elección parecía incorrecta, y de cada una dependía mi futuro. Solté mi mano de su agarre y, sin decir una palabra, caminé rápidamente hacia Ramón. Estaba de pie junto a una columna, su rostro iluminado por la emoción de la aventura y las vistas que nos rodeaban. Parecía no sospechar nada. Continuamos la excursión, dejando a Marcos y Clara atrás. Durante todo el camino de regreso, no pude deshacerme de la sensación de que me observaban. Sentía que ese día era un punto de no retorno. Marcos se mantenía a distancia, pero podía sentir su mirada en mi espalda. Clara caminaba a su lado, riendo, sin sospechar que todo se estaba desmoronando ante sus ojos. Cuando regresamos al barco, la tensión entre nosotros se volvió casi palpable. Esa noche, en la cubierta, bajo el cielo estrellado, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido en las ruinas. Marcos evitaba mirarme, y eso solo intensificaba el dolor dentro de mí. Parecía que el mismo mar, que antes era una fuente de paz, ahora se había convertido en una tormenta. La noche en el barco fue cálida y tranquila, como si el mar mismo se hubiera calmado en preparación para una tormenta. Estaba de pie en la cubierta, mirando las luces de la lejana costa, sin escuchar nada más que mis propios pensamientos. Dentro de mí, un huracán rugía. La culpa, el miedo y el dolor se entrelazaban en un nudo imposible de deshacer. Pensaba en Ramón, en todo el tiempo que habíamos estado juntos, en cómo confiaba en mí, y cómo yo había destruido todo eso en cuestión de unos momentos. Cuando volvimos a la cabina, Ramón estaba sorprendentemente callado. No dijo nada sobre nuestro día en la isla, ni preguntó por qué estaba tan tensa. Pero algo había cambiado. Su silencio era aplastante, y en el aire flotaba algo insoportable. «Elena». Su voz rompió el silencio. «¿Puedo hacerte una pregunta?». Mi corazón se hundió, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Claro», respondí, tratando de mantener la calma, aunque ya sentía la creciente ola de pánico en mi pecho. Me miró con una mirada larga y pesada, como si estuviera eligiendo con cuidado cada palabra. «Sabes que siempre he confiado en ti. Siempre pensé que podíamos hablar de todo». Su voz era baja, cargada de emociones reprimidas. «Pero algo ha cambiado, ¿verdad?». Mi respiración se aceleró, y en ese momento supe que él lo sabía. O al menos lo sospechaba. Me quedé en silencio, intentando encontrar una forma de explicar lo inexplicable, pero algo dentro de mí se rompía. Ya no podía seguir mintiendo, ya no podía seguir ocultándome. «Ramón», comencé, con la voz temblorosa. No quería que todo saliera así. Él se quedó quieto. Sus ojos se entrecerraron, pero no me interrumpió. «Cometí un error, un gran error», continué, sintiendo cómo las palabras salían como una confesión inevitable. «No sé cómo sucedió. Yo misma estoy confundida». Él se acercó lentamente. Su rostro se endureció como una piedra. «¿Con quién?», preguntó en voz baja, y esa palabra fue como un golpe. No pude decirlo. Sabía que si pronunciaba el nombre de Marcos, todo se derrumbaría por completo. Pero ya era tarde. El silencio fue mi respuesta. «¿Es Marcos?», susurró, y vi cómo su rostro se torcía de dolor. Cerré los ojos, entendiendo que toda la verdad había salido a la luz.
Todo lo que temía perder se desmoronó en ese instante. Ramón salió de la cabina sin decir una palabra, dejándome en la soledad y el silencio. Esa noche me quedé en la cama sin poder dormir. Un profundo arrepentimiento me invadió. Comprendí que no solo había destruido mi relación con mi esposo, sino también la confianza de nuestros amigos. Todo por una pasión efímera que no valía nada comparado con lo que había perdido. Fue una lección que debía aprender. Ningún sentimiento momentáneo justifica traicionar a quienes más amas.